¿Seríamos capaces de reconocer el arte de otro planeta si lo tuviéramos enfrente? Porque si el arte es una consecuencia de estar vivos y ser conscientes, el universo debe estar lleno de él, pero quizá no como lo imaginamos. Hoy no vamos a hablar ni de alienígenas ni de avistamientos. Hoy vamos a hablar de 3 revelaciones que necesitas para entender el arte de otros mundos. Vamos a romper nuestra visión humana para descubrir por qué el cuerpo, el contexto y la conciencia son las verdaderas llaves para conectar con lo que hay allá afuera. Quédate aquí conmigo en el estudio porque esto va a cambiar la forma en que ves todo lo que te rodea. Hola, me da muchísimo gusto volverles a saludar en un episodio nuevo de Tejiendo Comunidad. Mi nombre es Julián Carvajal y los invito a que se preparen su cafecito, su té, su copita de vino para sentarse a platicar conmigo en esta ocasión de este tripsazo que les traigo, que es acerca del arte extraterrestre. Me vino la idea simplemente de estar viendo hacia el cielo, en el cielo nocturno, porque como artista para mí la pregunta no sería el de si existe vida allá afuera. Yo pienso que sí, entonces asumiendo que sí, y justo por eso les digo que para mí la pregunta no es esa, sino más bien sería como cuestionarnos, no solo yo como artista, sino como comunidad de artistas, acerca de las sociedades que existen fuera de este planeta, porque habría muchas complejidades acerca de ello y cómo entenderlas y cómo abordarlas en cuanto a un entendimiento intergaláctico. Yo sé que suena un tripsazo muy loco, pero a ver, síganme el trip. Esta pregunta que a mí me llegó a la cabeza tiene que ver más con, ok, para mí sí hay vida allá afuera, sí hay vida inteligente, otros seres con conciencia. Entonces realmente, si ampliáramos el concepto arte, ¿hasta dónde nos llevaría? ¿Seríamos capaces entonces de percibir como tal, como una obra de arte, algo que se nos ponga enfrente y que no esté hecho por manos humanas, ni hecho para que lo entiendan ojos humanos, sentidos humanos? Eso estaría muy loco, porque entonces después brinqué a la idea en la que imagínense entonces que logramos hacer contacto, que logramos conectar con estas otras sociedades galácticas, intergalácticas, universales, no sabemos, pero imagínense que concretamos una exposición universal de arte de varias partes del universo. Si ya de por sí las terrestres son muy interesantes, ahora imagínense una universal. Eso estaría muy loco, y ahí es a donde me llevaron estas 3 revelaciones que les traje y este trip en general del arte extraterrestre. Miren, partiendo de esta pregunta de si estamos listos para entonces entender arte extraterrestre, es muy importante, yo pienso, que abramos entonces el concepto de arte, que entendamos que hay muchas maneras de experimentar ya de por sí en la Tierra la realidad. Pues ahora entonces, si abrimos el concepto a universo, yo creo que es una cosa bastante interesante de reflexionar, y justo por eso estas 3 revelaciones empiezan con la número 1, que es: el arte no es una creación, el arte es una consecuencia. ¿A qué me refiero? Muy bien, ya dijimos que sí, para mí sí existe vida en otros planetas, pero también tendríamos que ampliar entonces el concepto vida, porque nosotros tenemos muy en la cabeza todos estos conceptos muy humanocentristas, el cómo agarramos una taza puede ser, el cómo nos relacionamos con dispositivos electrónicos. Todo eso es humanocentrista, hecho a nuestra medida, a nuestros 5 sentidos, a los sentidos que siempre se nombran: vista, tacto, olfato, oído, ¿y cuál me falta? Gusto. Estamos moldeando la realidad a como nosotros la percibimos. Entonces, siendo que afuera hay muchas formas de vida que no tienen que ser exactamente como nosotros y que ni siquiera tendríamos por qué comprenderlas, porque yo pienso que es muy vasto la manifestación de vida dentro de este universo. Volviendo a esta parte en la que el arte no es una creación, sino una consecuencia, yo lo llevo por la parte en la que pienso que el arte sí es inherente a una vida consciente. ¿A qué me refiero? Muy bien. Nosotros, como especie, tenemos una conciencia de nuestra realidad más avanzada que las demás especies con las que compartimos este planeta. Eso nos hace, queramos o no, una especie
mm, superior, podríamos decir, lo que nos hace una especie dominante, pero justamente esa conciencia es a la que voy. Cuando una especie cubre sus necesidades básicas, comida, alimento, refugio, un montón de cosas, y entonces se empieza a desarrollar sociedades complejas, una existencia compleja y empieza a recordar, empieza a sentir, empieza a comunicarse, ahí es donde yo pienso que automáticamente el arte sale solo, nace, viene. Somos un montón de seres que necesitan crear. Yo pienso firmemente que sí. Y entonces, por eso yo pienso que el arte es no un objeto, sino una consecuencia, lo cual traería como consecuencia que el arte es inherente a una existencia consciente, ¿cierto? Entonces, moviéndonos ya ahora al punto número 2, nuestro propio cuerpo es nuestra limitante para nuestras obras artísticas. ¿En qué sentido? Muy bien, ya dijimos que estamos condicionados a experimentar, percibir y transmitir esta realidad con nuestros 5 sentidos humanos, que no son muchos, no son pocos, no vamos a discutir acerca de eso. Nosotros tenemos que entender que nuestro humanocentrismo viene de ahí, de nuestra capacidad de percibir la realidad. Entonces, tenemos que si el arte no es un objeto sino una consecuencia, aquí instauramos otro punto muy importante, que entonces el arte es totalmente corporal. Depende mucho de cómo los seres que lo estén creando habiten su propio cuerpo. Entonces, para entender el arte extraterrestre, el arte de otro mundo, tendríamos que tener muy presentes entonces que mucho antes que entender una obra en sí misma, un objeto en sí mismo, tendríamos que entender, dando pasos hacia atrás y abriendo este panorama que es el arte, cómo cada ser creador habita su propio cuerpo. Porque estaría bastante loco entender todo eso. Porque nosotros damos por hecho un montón de cosas. Los colores que percibimos, los sonidos que escuchamos, la manera en que también nos relacionamos con el tacto, siendo uno de nuestros sentidos principales. Tendríamos que romper ese esquema para entonces abrir el panorama y volviendo a que el arte es corporal, entonces tendríamos que relacionarnos con producciones de otros mundos, con producciones extraterrestres, entendiendo que muy probablemente no vamos a entender nada o gran parte de lo que se nos esté presentando, o ni siquiera lo vamos a percibir. ¿A qué me refiero? Volvamos a nuestros sentidos. Si nosotros salimos de este planeta, es muy probable que haya seres que perciban la realidad con más colores. Puede ser, porque depende un montón del entorno, a cómo entonces el cuerpo se adapta y responde a las circunstancias del entorno. Eso devendría entonces en que una civilización fuera de este planeta pueda percibir más colores, o pueda percibir más sonidos, o incluso pueda estar habitando en otra dimensión, no lo sabemos, una cuarta dimensión, y eso estaría bastante interesante porque entonces abriría el espectro de las cosas que nosotros entendemos como arte, nos rompería el esquema y nos quitaría del centro del universo de una manera, número uno, totalmente necesaria, y número dos, muy rica, culturalmente muy, muy rica. Eso estaría increíble. O sea, imagínense nada más esta exposición que yo les propongo, en la que el concepto arte se rompa y no estemos entendiendo absolutamente nada. Y no sería nada más de nuestra parte. O sea, yo pienso que todos estaríamos bien nerviosos en esa exposición, todos estaríamos muy expectantes, incluso hasta tímidos, porque no solamente sería estar interactuando con productos de otros planetas, sino con otras maneras de interpretar la misma realidad. Claramente cada quien con sus circunstancias dentro de su planeta, ¿no? Pero entonces habría que abrir ese espectro y entender, llegar con la mente abierta, que a lo mejor hay cosas que ni siquiera vamos a percibir. Ya deja tú entender, percibir, porque nuestras limitantes son nuestros sentidos. Y dentro de otros planetas, eso jugaría una parte importante para su producción artística. Entonces pienso que estos dos puntos son muy importantes de tenerlos en mente, que el arte no es un objeto sino una consecuencia, y que el arte es totalmente corporal, que el cuerpo es la verdadera limitante de las obras artísticas, porque muchas veces nos dicen,
que nuestra limitante como humanos es solamente nuestra imaginación. Yo pienso que no, eso es totalmente falso. Entiendo a qué van, de verdad, y lo comparto, pienso que sí, pero nuestra verdadera limitante es corporal. Por más que no queramos, esa es la realidad. Y cerrando ya el segundo punto, entrando al tercero, siendo que ya instauramos dos bastante muy buenos, y es que ya entrando al punto número 3, aquí ya entramos en un terreno un poquito más eh, contextual, muchísimo más aterrizado a cada quien en su planeta. ¿Por qué? Esta es nuestra revelación número 3 de las revelaciones que necesitamos como humanidad para entender producciones de otros planetas, para entender el arte de otros planetas. La obra de arte es un mapa del mundo que la creó. Imagínense ya que por alguna razón que no logramos explicar, logramos concretar una exposición universal, todos estamos ahí, todos estamos más o menos como que entendiendo o al menos aspirando a entender o cachando un poquito las producciones de otros planetas, del arte de otros planetas. Muy bien, habría un espectro muy grande que también tendríamos que entender y explicar a otras personas porque el arte también es un contexto enorme, un contexto gigantesco que necesitaríamos explicarle al menos, pues cada quien en su cultura, en su particularidad universal, sino que nosotros como terrícolas tendríamos, por ejemplo, si por algo terminara en esa exposición universal una de estas latas de Andy Warhol, imagínense cuántas cosas no tendríamos que explicarles a todos esos seres que por primera vez están percibiendo nuestro arte. De verdad hay que preguntarnos, porque por ejemplo, para nosotros pues una lata es un concepto bastante intuitivo porque todos entendemos el concepto de lata y hay un montón de cosas que damos por sentado, pero los alienígenas no, ellos necesitarían entenderlo y entonces habría que explicarles, no solamente piénsenlo bien, ¿qué es una lata? Porque habría que decirles, bueno, pues es que aquí guardamos alimento, pero pues lo guardamos para muchos años después y los alienígenas, pero ¿por qué lo guardan ustedes? ¿Por qué comen eso? ¿Qué hacen esa lata? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué no lo dejan a la intemperie? Ah, es que hay microorganismos viviendo dentro de su planeta. ¿Y por qué no los vemos? Ah, son microscópicos. ¿Qué es un microscopio? Ok, pero volviendo a la lata, ¿se fijan cuántas cosas? Y por mencionar algunas, porque entonces también ya, digamos que entienden el concepto lata, habría que explicarles entonces por qué Andy Warhol decidió ponerlo así, representado así, y no una lata como tal. Habría que explicarles también, pienso yo, el concepto de nostalgia, el pop art, quién es Andy Warhol, por qué es Andy Warhol así, cómo llegó hasta donde llegó Andy Warhol, un montón de cosas, un montón de cosas. Por ejemplo, si también llegara, no sé, un Monet, una pintura de Monet, pues también, oigan, ¿y por qué este es diferente? ¿Por qué se ven las pinceladas? ¿Quién es Monet? ¿Sucedieron en el mismo momento histórico en su planeta? ¿Qué hace que sean diferentes? ¿Por qué consideran estas dos arte? O incluso si llegaran a venir a la Tierra, de repente presentarles unas pinturas rupestres. Imagínense un alienígena viendo eso. ¿Cómo le explicamos todo el contexto que ya ni siquiera es nuestro, tan lejano a nosotros, 10,000, 20,000 años atrás o más? Eso estaría bastante complejo, pero muy interesante. Este es nuestro tercer punto. Habría que entonces explicarles a personas de otros planetas que el arte no solamente es un objeto, no solamente es corporal porque nos limita nuestros sentidos para entender las producciones artísticas de cada mundo. También habría que explicarles que es un contexto gigantesco. Habría que dejarles bastante claro eso. Pero más que abrumar, más que intimidar, eso a mí me emociona, porque entonces sería un trabajo de antropología. Habría que mutar la palabra, ¿no? Por su naturaleza, por sus prefijos y sufijos, pero sí, pues hacer un trabajo de unas pesquisas muy profundas dentro de culturas ajenas a nosotros, más estas limitantes de percepción de los sentidos. Es un trabajo bastante interesante y muy loco, de verdad, porque entonces, volviendo a esta parte y ya cerrando los 3 puntos que les di, si a ustedes les interesan más,
ponerlos más, o sea, poner otros puntos, modificarlos, qué piensan en general. Los leo en los comentarios, para eso están. Me daría muchísimo gusto saber qué piensan, qué les parecieron. Pero ya entrando a las conclusiones y volviendo a la parte inicial un poquito del video, ya respondida esta pregunta de si estaríamos listos, que yo pienso que habría que entonces abrir el espectro, la mente para entender producciones de otros planetas, y entonces sí estaríamos listos para una exposición universal, galáctica, intergaláctica, como sea. El punto es que con producciones de otros planetas, eso estaría bastante interesante y justamente ese es nuestro aporte, porque a ver, entonces la ciencia nos aporta un montón de cosas y para ellos la pregunta justamente es eso, ¿hay vida en otros planetas? ¿Qué es la vida? ¿Seríamos capaces de manifestarnos como vida ante otros ojos y viceversa? Eso estaría muy loco porque entonces vuelven estos espectros de pues nuestras limitantes. Pero entonces, como artistas, ¿a nosotros qué nos cabe dentro de esta posibilidad de que haya vida en otros planetas? Yo pienso que como artistas podemos aportar justamente esto, esta parte de conexión de ser a ser. Nosotros como artistas es lo que podríamos brindar y para nosotros entonces la pregunta no es si afuera existe vida, porque vamos a suponer que sí, yo pienso que sí. Para nosotros justamente sería eso. Estamos listos no solamente para entender arte de otros mundos, sino que para entender las formas en las que muchos otros seres pueden estar experimentando sus realidades y manifestándolo, plasmándolo, comunicándolo en producciones extraterrestres, en arte extraterrestre. Eso estaría muy, muy loco. Y es que además, volviendo a esta idea de la exposición universal, justamente sería mucho más que una galería de arte. Sería una galería de formas muy diferentes de experimentar todo el universo. Eso es muy, muy loco. O sea, para mí es una idea increíble, maravillosa, y justo por eso personas que en su momento estén organizando esto, gente representante de la Tierra, de los gremios de artistas, presidenta en turno de México, autoridades correspondientes a quien corresponda, yo levanto la mano no como representante de la Tierra, no como representante de la comunidad de artistas, bla, 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 bla. No. Yo lo que quiero ser es un curador. Yo quiero ser curador. A mí me gustaría mucho y se los juro que voy a hacer un buen trabajo de toda esta parte de investigación. Estaría muy interesante no solamente el trabajo de entender otras producciones de otros mundos, sino estar en contacto con todo esto. Sería muy interesante. Yo me propongo, estoy totalmente dispuesto, pasen los años que tengan que pasar, estoy completamente dispuesto a hacer ese trabajo. Dicho lo cual, muchísimas gracias de verdad. Hasta aquí llegan las ideas que desarrollé por acompañarme en este trip que yo siento que es como el más alucín que pueda haber dentro de toda la galería, de toda la biblioteca que ya tenemos en Tejiendo Comunidad. Y de verdad, muchísimas gracias por seguírmelo. No solamente esto, sino todo en general. Se los agradezco un montón. Gracias por llegar hasta acá. Y no me queda más que invitarlos a que a los siguientes episodios nos sigamos echando nuestro cafecito. De verdad, gracias por escucharme. Significa mucho para mí. Poquito a poquito esto va a ir creciendo y les voy a traer temas todavía más curiosos, más interesantes de reflexión. Aquí no buscamos verdades absolutas. Simplemente es eso. Ejercicios mentales que, quién sabe, en algún futuro podrían servirnos. No sabemos, no sabemos. Salud por nuestras producciones artísticas. Salud por ustedes que están hasta aquí todavía. Y salud por seres de otros mundos que estoy completamente seguro que existen. Nos vemos en el siguiente episodio.